Noticias de última hora del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. En esta ocasión queremos traerles información muy importante desde el Congreso de este gran país que es Estados Unidos. Nuevas diligencias, nuevas decisiones, nuevos cambios. Veremos cómo es que los senadores, los legisladores se ponen de acuerdo en diferentes temas importantes que sin duda alguna pueden afectar su bienestar financiero y su calidad de vida. No se olviden siempre mantenerse informados con nosotros, pues nosotros nos queremos enfocar en traerles la información de último momento. Recuerden darle un me gusta a este video, compartirlo, suscribirse en nuestro canal y activar la campanita, ya que de este modo nuestra información les va a llegar a ustedes de último momento. Pues señores, el jefe de inteligencia de los Estados Unidos ha advertido al Congreso sobre un aumento de ciberataques. El principal funcionario de inteligencia de los Estados Unidos ha advertido recientemente al Congreso sobre un aumento muy alarmante de los ciberataques en una audiencia sobre amenazas globales el día de ayer jueves. La directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, afirmó que la cantidad de ataques de ransomware en todo el mundo, ojo con esto, el ransomware es un virus muy potente, ha crecido hasta un 74% tan solo el año 2023. Los comentarios de Haines se producen cuando varias empresas importantes como lo son United Health, MGM Resort y Clorox se han visto muy afectados por estos ciberataques. Aunque la probabilidad de que un solo ataque tenga un efecto generalizado en la interrupción de servicios críticos sigue siendo baja, el mayor número de ataques y la voluntad de los actores de acceder y manipular estos sistemas de control aumentan las probabilidades colectivas de que al menos uno pueda tener un impacto más significativo. Pues Haines dijo que las entidades estadounidenses fueron las más atacadas en el año 2023 y que los ataques en sectores importantes como el de salud se han duplicado respecto al año anterior. El jefe de inteligencia también dijo que han visto un gran aumento en los ataques a sistemas de control de infraestructura crítica, pero agregó que hay varias formas en las cuales las entidades pueden evitar ser atacadas. En el año 2021 hubo un ataque de ransomware que obligó al cierre del oleoducto más grande de los Estados Unidos. Este cierre provocó importantes interrupciones en el suministro de gas y provocó largas colas en los surtidores de la costa este. Muchos de esos ataques son básicamente posibles como consecuencia simplemente de no implementar buenas prácticas de ciberseguridad, no actualizar las contraseñas, no hacer el tipo de trabajo que se necesita para poder parchear estas vulnerabilidades. El senador Angus King, del estado de Maine, presionó a Haines para que éste hiciera más para poder prevenir ataques patrocinados por el estado, por parte más que todo de adversarios estadounidenses. En los últimos años, Estados Unidos ha acusado mucho a China y a Rusia de permitir ciberataques en suelo estadounidense. Tienen que entender que ponemos en riesgo sus sistemas. Eso tiene que ser parte de nuestra estrategia. No puede ser solo parches e higiene cibernética. La advertencia del día de ayer se produjo un día después de que el director ejecutivo de United Health Group, Andrew Whitty, afirmara al Congreso en una audiencia separada que la compañía pagó un rescate de $22 millones a piratas informáticos, los cuales pudieron ultrajar estas vulnerabilidades en su filial Change Healthcare. Y en el año 2023, estos ciberataques también cerraron temporalmente el sistema de reserva de hoteles como son el MGM e interrumpieron la producción de Clorox. Mientras tanto, el Congreso también está afrontando otra lucha internacional. Aprobaron la prohibición de importaciones de uranio enriquecido procedente de Rusia. Exactamente el día 30 de abril, el Senado de Estados Unidos aprobó finalmente, por consentimiento unánime, un proyecto de ley para prohibir las importaciones de uranio poco enriquecido, no irradiado y producido en Rusia. Este proyecto de ley ahora se dirige al escritorio del presidente para su aprobación
y finalmente convertirlo en ley. El Senado aprobó la Ley de Prohibición de Importaciones de Uranio Ruso, que la Cámara de Representantes aprobó, también por consentimiento unánime, mediante votación oral el 13 de diciembre del año 2023. Y es que esta ley, la HR 1042, fue presentada por la representante Katie Morris en febrero más o menos del año 2023, pero este recibió el respaldo de un grupo bipartidista de senadores, muchos en realidad, incluido John Barrasso, Joe Manchin, Jim Rich, Martin Heinrich, Cynthia Lummis, Chris Coons y Roger Marshall. La ley HR 1042 esencialmente va a modificar la ley de privatización de la USEC. Especifica que 90 días luego de la promulgación de este proyecto de ley ya no se podrá importar a los Estados Unidos uranio poco enriquecido, no irradiado y producido en la Federación de Rusia o por una entidad rusa. Recordemos que no irradiado significa combustible nuevo, que aún no se ha utilizado en algún tipo de reactor, mientras que un uranio poco enriquecido se refiere a productos de uranio en cualquier forma. Puede ser en hexafluoruro de uranio, en el óxido de uranio, en los que el uranio contiene menos del 20% de uranio en realidad. Esto incluye también el uranio natural y otras formas independientes de si el uranio se incorpora a barras de combustible o conjuntos combustibles completos. La prohibición, sin embargo, no se aplica a las importaciones con fines de seguridad nacional. Esta prohibición se aplica al menos hasta el año 2040. Sin embargo, para poder reducir los riesgos de interrupción del suministro, la ley HR 1042 también otorga al secretario de Energía de Estados Unidos la autoridad de poder realizar una exención para permitir ciertas importaciones. Claro, si es que ésta no se encuentra en una fuente alternativamente viable de uranio poco enriquecido. Más que todos están disponibles para sostener la operación continua de un reactor nuclear en los Estados Unidos. Además de todo esto, también exige que el secretario de Energía lleve a cabo una evaluación exhaustiva del mercado, de todo el suministro previsto para poder determinar qué asistencia federal estadounidense podría ser necesaria para respaldar esta expansión de capacidad de producción suficiente y reemplazar de este modo los suministros rusos. Sin duda alguna, es una medida urgente para poder fortalecer las cadenas de suministros nacionales. Un informe de la Cámara de Representantes de diciembre de 2023 argumentó que esta medida crearía las condiciones específicas del mercado para los contratos comerciales que sean a largo plazo, más que todo para los productos nacionales de combustible que necesitan para invertir en nueva capacidad de suministro de Estados Unidos, incluido la capacidad de conversión y enriquecimiento de uranio, la cual se ha atrofiado sustancialmente durante la última década. Si bien el esfuerzo responde en parte a la invasión rusa de Ucrania, que en febrero del 2022 precipitó una amenaza inminente a la seguridad energética global, que fue creada por la dependencia de los combustibles suministrados por Rusia, el objetivo de este proyecto de ley es crear certidumbre a largo plazo de que los combustibles rusos no puedan ingresar al mercado estadounidense. Esto va a permitir una evaluación más precisa de la respuesta del mercado y también otras prioridades para la infraestructura nuclear, más que todo para poder identificar